Santos de cada día. El día de hoy, 2 de septiembre, celebramos al mártir de La Salle, San Salomé Leclerc. Guillermo Nicolás Ludovico era su nombre. Nació en Boulogne-sur-Mer el 14 de noviembre de 1745. Su padre fue un rico comerciante. Nicolás frecuentó la escuela comercial de los hermanos de las escuelas cristianas que dirigían en aquella ciudad. Su padre le encontró un trabajo en las cercanías de Boulogne y después lo envió a París a trabajar para un comerciante amigo suyo. El ambiente que encontró en París no le gustaba a Nicolás. Así, después de volver a Boulogne, manifestó a su padre el deseo de seguir a sus maestros. El 25 de marzo de 1767 entró en el noviciado de Saint-Jean, en Rouen. Pronunció los votos en 1769 y en septiembre de 1770 fue enviado a enseñar a Mareville. Hizo la profesión perpetua en 1772. En 1777 fue nombrado procurador de aquella casa, que entre la escuela, los alumnos internos, las personas que recibían formación y un sector para casos difíciles enviados por el tribunal, llegaba a contar cerca de 1000 personas. En 1787 participó en el capítulo general, siendo nombrado secretario del mismo. Al terminar los trabajos capitulares, fue llamado a desempeñar la misma función a las órdenes directas del superior general. En 1791, en mitad de los años turbulentos de la Revolución, los hermanos fueron obligados a abandonar sus casas. El hermano Salomón se vistió de civil con la esperanza de pasar inobservado y se quedó a custodiar la casa donde estaba el Consejo General de la Congregación. El 15 de agosto de 1792, los guardias invadieron la casa de la Rue Neuve. Lo arrestaron y lo condujeron al convento transformado en prisión de los carmelitas de la Rue Vaugirard. El 2 de septiembre fue ajusticiado en los escalones del jardín interno del convento por haberse negado a jurar fidelidad a la constitución civil del clero. El hermano Salomón, junto a otros 190 compañeros mártires, fue beatificado por el Papa Pío XI el 17 de octubre de 1926. El día de hoy, 2 de septiembre, también celebramos al beato Bartolomé Gutiérrez y compañeros mártires. Beato Bartolomé Gutiérrez Rodríguez nació en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1580, hijo de Alonso Gutiérrez y Ana Rodríguez. Fue bautizado en la parroquia de Sagrario Metropolitano. Con 16 años ingresa al orden agustina. Hizo sus estudios en el convento de Yuriria, Michoacán, profesando el 1 de junio de 1597. Ordenado sacerdote, fue trasladado a Puebla al convento de San Agustín. Por estas fechas ya tenía deseos de ser misionero y mártir. Sus hermanos de religión se burlaban de él porque era muy gordo y no podría soportar la fatiga del misionero. Pero él respondía con jocosidad: tanto mejor, así habrá más reliquias que repartir cuando muera mártir, porque algún día iré a Filipinas y de allí a Japón, donde moriré por la fe de Cristo. Sus palabras resultaron proféticas. El 22 de febrero de 1606 se embarcó en Acapulco y llegó a Filipinas el 1 de mayo siguiente. Allí los superiores, al ver sus cualidades, lo nombraron maestro de novicios, desempeñando este cargo durante un sexenio. Tenía una gran facilidad para los idiomas, era un buen latinista
Aprendió pronto el japonés a pesar de las dificultades de esta lengua. En 1612 se embarca a Japón y en 1613 es nombrado por prior del convento de Usuki. Como dominaba bien el idioma japonés, se entregó lleno a la evangelización, teniendo pronto a su cargo una gran comunidad de fieles. En 1614 hubo un decreto de expulsión para los religiosos y en noviembre de este año el beato Bartolomé fue capturado y expulsado de Japón, volviendo a Filipinas, donde nuevamente fue maestro de novicios. En Japón la persecución recrudeció a raíz del martirio del beato Fernando de San José Ayala. Osa y las demás demandas de refuerzos llegaban a Manila porque los fieles ocupaban pastores. Algunas crónicas precisan que se pedía la vuelta del padre Bartolomé Gutiérrez, porque éste había dejado un buen recuerdo. Así el provincial designó que volviera a Japón, acompañado del beato Pedro Zúñiga, regresando ambos a tierra de misión el 12 de agosto de 1618. Ejerció un ministerio ejemplar entre sus fieles, estimulando por su fervor, sosteniendo a los débiles en la fe, predicando y administrando los sacramentos escondidas. Venció innumerables peligros para llevar a Cristo a los creyentes y para no ser detenido. Vivía en los campos y bosques, vivió pobremente en los campos y bosques. Padeció las inclemencias del clima y también el hambre. A esto él añadió ayunos, vigilias y tales maceraciones, que aquel joven robusto de 25 años se convirtió en un hombre enjuto y seco, que no parecía tener más huesos y piel. De él se platica que Dios lo protegió de manera milagrosa cuando se escondía. En una ocasión escapó de sus perseguidores, gracias a que una araña tejió su telaraña en un rincón de la casa donde se escondía. Otra vez salió al encuentro de sus captores, tocando un instrumento musical, sin ser notado por ello. También sucedió que una buena mujer lo escondió en su casa. Llegaron los guardias y le preguntaron por él. Entonces ella sufrió un ataque de nervios y se reía mucho. Pensaron los oficiales que quería congraciarse con ellos mientras les señalaba que adentro, y lo tomaron a burla y se marcharon sin revisar. Así fue que desarrolló su apostolado hasta 1629, en que llegó a Nagasaki como gobernador un hombre llamado Takanga. Este fue un cruel perseguidor y redobló las pesquisas y castigos. También respiraba mucho odio contra el beato Bartolomé y los agustinos, porque en el reino de Bungo habían fundado el primer convento y para acabar de componerle religioso había convertido al cristianismo a varios familiares suyos. Víctima de una traición. El beato Bartolomé fue sorprendido y arrestado el 10 de noviembre, junto con el catequista y ahora beato Juan Sosaburo y otros 3 auxiliares, con los que fue enviado a la cárcel de Nagasaki. Allí se reunieron pronto con él los religiosos Agustino Francisco de Jesús Terreno y Vicente de San Antonio Carvalho. Desde 1618 él había sido el sostén y promotor de la comunidad cristiana local. Ahora ya detenido, el tirano Takanga se alegró porque iba a escarmentarlo para infundir miedo en el reino. Luego fue trasladado a la cárcel de Omuro por considerarse que era un lugar más cruel. Pidamos a estos santos, el beato Bartolomé Gutiérrez y sus compañeros mártires en la fe, que entregaron su vida hasta dar la última gota de su sangre, por Cristo nuestro Señor y por su Iglesia. Pidamos también a San Salomé Leclerc, que nos ayude, mártir de la Salle, que nos ayude ellos dos a poder tener una fe grande, una fe sin límites, totalmente entregada a la voluntad de Dios nuestro Señor.
Que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga.